consagran en esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad, robustecer colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta. Ninguna, óigase bien, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Quiero también referirme al artículo 3, literal E. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. La organización desde su fundación se dio cuenta que podía existir un desequilibrio que también ha marcado la vida de esta organización. Un desequilibrio marcado entre el país que hoy representa uno de los imperios más poderosos que ha visto la humanidad, con una concepción belicista de las relaciones internacionales, con profundo y permanente irrespeto al Estado de Derecho internacional, y otra gran parte de los Estados miembros que defendemos y preservamos la soberanía de nuestros países. Sobre Venezuela hay una operación de índole mediático, de índole financiero, económico, social, para subvertir el orden constitucional y democrático. Se nos amenaza prácticamente desde algunos factores de la organización. Se nos amenaza con la Carta Democrática Interamericana. Esto es prácticamente, de verdad, tengo que decirlo, grave, pero además risible. Yo quiero traer aquí a colación. Fue en el año 2001 cuando se aprobó la Carta Democrática Interamericana, si mal no recuerdo, en septiembre. Y luego en abril del año 2002, al comandante Chávez, presidente para la época de Venezuela, los factores de la oposición antidemocrática, apoyados por gobiernos hostiles desde el exterior, dieron un golpe de Estado, quebrantaron el orden constitucional de Venezuela, que fue retomado, su hilo constitucional fue retomado 2 días después por el pueblo de Venezuela y por su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue entonces cuando el comandante Chávez invocó la Carta Democrática para la protección del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Retomada la constitucionalidad, esta invocación se tradujo en una comisión de diálogo. Y se instalaron mesas de diálogo, presidida en aquel momento por el secretario César Gaviria. Meses más tarde, esos mismos factores que habían dado un golpe de Estado al comandante Chávez dieron un boicot a nuestra industria petrolera, que ocasionó pérdida de infraestructura vital para la industria que sustenta el desarrollo de Venezuela, que paralizó por completo la producción petrolera. Y yo tengo que hacer un recuento porque más tarde les explicaré el porqué de la historia. Estamos hablando diciembre del año 2002, 8 meses después del golpe de Estado. Logramos recuperar con cuantiosas miles de millones de dólares de pérdida para la nación venezolana.
Estos factores antidemocráticos continuaron y perseveraron en su pretensión por derrocar al gobierno de Venezuela. Y como nuestra Constitución, hay que señalarlo acá también, existen 3 países en el mundo que contemplan la figura del referendo revocatorio para el mandato y la magistratura presidencial como una opción al ciudadano, como una opción que permita canalizar las diferencias políticas entre los ciudadanos en Venezuela. Y fue en agosto del año 2004 cuando el referendo pretendido revocatorio se convirtió en un referendo ratificatorio del mandato del comandante Hugo Chávez. En el año 2005, contempladas como estaban por ley llamar a elecciones legislativas en Venezuela, la oposición venezolana se retira y no participa de la misma como una intención por asestar otro golpe a la estabilidad democrática de Venezuela. En el año 2006, en diciembre de 2006, se elige nuevamente otro gobierno, pero otro gobierno del comandante Hugo Chávez. En 17 años de la Revolución Bolivariana hemos tenido más de 20 procesos electorales. Ya en el año 2007, el presidente Chávez, haciendo uso de facultades constitucionales, dicta una ley de amnistía a los golpistas que habían atentado contra su gobierno en abril de 2002 y que habían también participado en acciones de violencia. 2008 en adelante marcó el inicio. Hay que recordarlo y hacer énfasis en esto. El año 2008 marcó el inicio de la agresión financiera internacional contra Venezuela. Las calificadoras de riesgo comienzan un proceso de calificación que no se corresponde con la realidad económica y financiera de nuestro país. Comienza un proceso de intentar debilitar la solidez económica y financiera de Venezuela. 2008 a 2012 significó todo ese proceso. Boicot financiero, agresión socioeconómica. La campaña mediática permanente arreció. Y paralelamente, el gobierno de la Revolución Bolivariana consolidaba aún más sus proyectos de inclusión social, consolidaba su soberanía política a favor de la soberanía económica, garantizaba el uso soberano de nuestros recursos energéticos en beneficio de nuestro pueblo y de los pueblos de nuestro continente. Y todo ese proceso de pugnacidad por derrocar y desconocer al gobierno legítimo no tuvo eco, sino que por el contrario, Venezuela tuvo reconocimientos internacionales y premios, tanto de la UNESCO por sus índices educativos, sociales, de la FAO por la erradicación del hambre y la pobreza en Venezuela. Es un gobierno que durante todos estos años, desde que llegó el comandante Chávez al poder en Venezuela, ha trabajado incansablemente por la inclusión social de los pueblos menos favorecidos, que durante la Cuarta República fueron sometidos a vejaciones, no solamente económicas, sino también políticas, su derecho a la participación política, la disidencia política, y esto lo puedo decir con absoluta propiedad porque mi padre fue asesinado cuando yo tenía 7 años, solamente por pensar distinto. Y la disidencia política era castigada con la muerte y con los juicios militares. De tal forma que el proceso de inclusión y de rescate de la soberanía política, económica y social que dio el comandante Chávez en Venezuela siguió un curso, pero siguió un curso amenazado terriblemente por estas fuerzas, no solamente locales, sino dirigidas directamente desde el exterior. Y de eso hay evidencias que han salido a la luz pública, innumerables. El año 2013
marcó una fecha terrible para Venezuela y para los pueblos en el mundo que amaban al comandante Chávez. Hace 38 meses, a las 4:25 de la tarde, marcaba la muerte del comandante Chávez y marcaba una hora nueva para Venezuela. Sus enemigos que celebraron la muerte del comandante Chávez vieron la oportunidad para acabar con la revolución bolivariana. Un mes más tarde se estaban celebrando nuevamente elecciones en Venezuela. Y el pueblo venezolano, superando su dolor profundo, fue a las urnas a ratificar el compromiso y la lealtad y el amor con Chávez. Y eligieron al presidente Nicolás Maduro, primer presidente chavista de Venezuela, como su mandatario. Eso marcó, si ustedes ven las imágenes, desconocimiento por parte de la oposición venezolana de los resultados electorales. Y llamaron a la violencia. Literalmente, y espero que la traducción llegue apropiadamente, un dirigente opositor llamó a descargar la arrechera en las calles. Ahí están las imágenes. Y el presidente Maduro asumió como primer presidente chavista, hijo del comandante Chávez, un trabajador, como uno más de los millones de trabajadores de nuestro país, un trabajador, conductor de transporte. Y así ha sido descalificado por la oposición clasista y racista. Asumió las riendas de la revolución y asumió las riendas de Venezuela. Esa fue la voluntad popular. Desde entonces, abril de 2013, ha arreciado la campaña de desestabilización de los factores violentos apoyados por centros imperiales. Hay que denunciarlo. Presidente Maduro, en una oportunidad el año pasado, en el marco de la Cumbre de Panamá, le dijo al presidente Barack Obama que su embajada en Venezuela se comportaba como una maquinaria de guerra en contra de nuestro país y promovía la desestabilización. Y mostramos pruebas a la persona que el presidente Obama designó a tales efectos. Mostramos pruebas de cómo la embajada de los Estados Unidos desestabiliza y pretende el derrocamiento del gobierno constitucional y legítimo de Venezuela. ¿Qué pasó desde entonces? Distintas formas de atacar a la democracia en Venezuela. Un boicot financiero. Miren, ustedes no creerían las cifras de Venezuela. En los últimos 3 años, Venezuela ha cancelado 30.000 millones de dólares de compromisos financieros internacionales. Solamente en lo que va de año hemos cancelado 2.000 millones de dólares. Tenemos activos financieros y no financieros en el orden de los 70.000 millones de dólares que pueden hacerse líquidos de inmediato. Tenemos la reserva petrolera certificada más grande del mundo. Tenemos la 5ª reserva de gas del mundo. Tenemos numerosas reservas en distintos minerales, de las más grandes del mundo también. Y sin embargo, los medios internacionales se dan a la tarea de vender una imagen de que Venezuela está en un colapso financiero. Venezuela no vive un colapso financiero, vive un embargo, vive un boicot financiero que es muy distinto, en conexión con campañas de desprestigio, de difamación, de falsear nuestra realidad por parte de los medios de comunicación. Porque estoy en los Estados Unidos, tengo que denunciar a un medio. Solamente en el último mes, el Washington Post, solamente en el último mes, en 30 días, ha sacado 6 editoriales contra Venezuela. Un récord en el mundo, lo hemos medido. Un récord en el mundo. Hay una operación mediática.
Nosotros sabemos por las guerras imperiales del pasado, que la historia nos ha mostrado, que toda guerra mediática precede una ocupación imperial, que toda guerra mediática justifica y precede una intervención internacional. Innumerables ejemplos tiene la historia de la humanidad al respecto. Libia, Afganistán, Irak, solamente por nombrar algunos. Yo quería mostrar unas imágenes. Hay una foto que circuló en más de 300 medios de comunicación en el mundo, que vendía que en Venezuela no había que comer, que los supermercados estaban vacíos. Resulta y acontece que esa foto que circuló por el mundo diciendo que en Venezuela no había nada que comer fue tomada por una fotógrafa de Reuters en el año 2009 en Nueva York, en los días previos a la llegada del huracán Irene. 300 medios de comunicación en el mundo difundieron esta imagen y solamente los medios oficiales, comunitarios y alternativos de Venezuela lograron desmentir esta infamia. A eso también salió el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en una visita que hizo a Venezuela y le llamó la atención que fue a un supermercado y tomó unas fotos de cómo estaban llenos de alimentos los anaqueles. ¿Y por qué tomó la foto y la tuiteó? Porque está en la campaña de desinformación por falsear la realidad de Venezuela, que él no podía creerlo. La realidad virtual que imponen los grandes centros financieros y las grandes corporaciones de la comunicación en contra de nuestro país para justificar la construcción artificiosa de un presupuesto y un supuesto de intervención por parte de organizaciones internacionales. A ello también me voy a referir más tarde, a bajas maniobras de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Por darle solamente un ejemplo, en estos últimos años, estos últimos 2 años, desde que inició el plan que la oposición anunció como la salida del gobierno constitucional. En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a 3 países del tamaño de nuestro país. La violencia extremista tomó las calles con el llamado a la violencia y a este plan llamado La Salida. Ahí hay fotografías de las manifestaciones pacíficas, como eran llamados por los medios de comunicación y por los factores opositores y por sus promotores imperialistas. Ahí está la destrucción del Ministerio Público por parte de estos manifestantes pacíficos. Incendiaron centros escolares para niños de 5 años, tuvimos que evacuarlos asfixiados. Fueron incendiados. Cometieron ecocidios, destruyeron más de 2.000 árboles y difundieron por las redes sociales una forma de asesinar a jóvenes venezolanos, humildes trabajadores. Fueron las llamadas guayas, donde se instruía por las redes sociales cómo degollar a motorizados. Ese plan llamado La Salida arrojó 43 víctimas fatales que golpeó el alma del pueblo de Venezuela y más de 900 heridos. Yo llamo a la reflexión de los Estados miembros y es el sentido de nuestra intervención y de nuestra presentación. Esa es la verdad. La verdad no es que hay disidencia política ni forma de pensar distinto. La verdad es que permanentemente, desde el año 1999, cuando ganó el comandante Chávez, y con él el modelo constitucional de democracia participativa protagónica para un solo objetivo, la garantía y la promoción de los derechos humanos, ha estado permanentemente amenazada por los factores opositores en conjunción con los centros imperiales que apoyan este tipo de desestabilización en nuestros países. El 9 de marzo del año 2015, amparado
en una ley de sanciones contra Venezuela que había aprobado el Congreso de los Estados Unidos en el año 2014, el presidente Barack Hussein Obama emite una orden ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos y a su política exterior. Yo quiero llamar nuevamente a recordar los artículos de la Carta de esta organización y de la Carta de las Naciones Unidas. Eso constituye una agresión por parte de un país miembro contra otro país miembro que goza de las mismas facultades soberanas y de igualdad. Venezuela obtuvo el apoyo solidario de la mayor cantidad de países del mundo, con contadas excepciones, porque es sencillamente irracional poder pensar que un pequeño país de nuestro continente, que no tiene los recursos materiales ni bélicos, pueda constituir una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y constituye también una violación al Estado de Derecho internacional. La unilateralidad da el traste con todas las organizaciones multilaterales. La extraterritorialidad no tiene otro nombre, sino que violación flagrante de la jurisdicción soberana de los Estados. Quiero agradecer a los países de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, porque hoy emitieron un comunicado solidarizándose con Venezuela ante la renovación de la ley que impone sanciones contra nuestro país hasta el año 2019, como fue aprobado esta semana por el Senado en pleno del Congreso de los Estados Unidos. Manifestaron su rechazo a este tipo de violaciones al derecho internacional, a esta ley que da marco ilícito a la orden ejecutiva del presidente Obama, que no tiene otro nombre sino intervencionismo puro, que no tiene otro nombre sino irrespeto absoluto a la soberanía de los Estados. De tal forma que durante el nuevo gobierno chavista también, que ganó el presidente Maduro en abril del año 2013 hasta nuestros días, la oposición venezolana ha combinado todas formas de lucha, algunas lícitas, pero la mayoría de ellas ilícitas, y que comprometen la comisión de crímenes terribles contra nuestra población y contra nuestro país. No se justifica una oposición política que para ganar votos pretenda la destrucción de su patria. No tiene asidero en ninguna parte del mundo. Sin embargo, los medios de comunicación, y en el caso concreto, lo que tiene que ver con esta organización, y por eso nosotros hemos denunciado que el secretario general de esta organización, que ni vale la pena nombrarlo porque no importa cómo se llame, sigue jugando un rol de no imparcialidad cuando se trata de Venezuela. Y ha conjugado la agenda de la Secretaría General con los factores opositores en Venezuela y con las instrucciones que nosotros sabemos recibe desde los Estados Unidos. No es casual que la semana pasada un grupo de diputados opositores de Venezuela, mientras se encontraba de visita y reunido con el secretario general de esta organización y en el Congreso de los Estados Unidos, se haya aprobado la renovación de las sanciones contra nuestro país. Nosotros tenemos las pruebas para mostrar cómo cada paso que da la oposición venezolana es respaldada desde la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Y eso corresponde a una violación grave de sus funciones. Hay desviación de funciones porque pretende pasar por encima de los Estados miembros, de los Estados soberanos. Excede sus funciones como secretario general. La respuesta del Estado venezolano y del gobierno venezolano ha sido afianzar
los mecanismos de diálogo político. Frente a ese plan llamado La Salida, que llenó de violencia extremista las calles de Venezuela, el presidente Maduro llamó a los diálogos de paz en diciembre del año 2014. Y la respuesta fue seguir recrudeciendo la guerra y la agresión contra Venezuela. Hay una situación económica, como pueden tener todos los países. La economía mundial ha entrado en una fase de complejidad que afecta el desarrollo y el crecimiento económico, incluso de las naciones más desarrolladas. Disculpe. En el caso específico de Venezuela, sin duda alguna vinculado a la baja de los precios del petróleo. Y el presidente Maduro, en enero del año 2014, mientras se encontraba por el mundo haciendo una gira para lograr el concierto de los países productores, OPEP y no OPEP, para reequilibrar el mercado energético, para recuperar los precios del petróleo, la oposición venezolana, apoyado desde el exterior, desarrollaba un plan de desabastecimiento de productos básicos de alimentación y de medicamentos. ¿Y en qué ha consistido ese plan? Ante la complejidad presupuestaria que ha significado la reducción del 97% de nuestro presupuesto derivado de las bajas del precio del petróleo, que sabemos que la caída de los precios tiene un factor geopolítico importante para atacar a países no alineados con los intereses hegemónicos de país hegemón de los Estados Unidos de Norteamérica, para atacar a Rusia, para atacar a Irán, para atacar a Venezuela. La historia es larga, porque durante estos años desde que el comandante Chávez llegó al poder, se ha intentado todo tipo de insubordinación, de insurrección contra el Estado constitucional de Venezuela. Es larga la historia. Golpes de Estado, boicot petrolero, boicot financiero, acecho mediático, boicot socioeconómico. Y entonces deberían preguntarse quienes pretenden sacar al presidente Maduro y derrotar la voluntad popular, deberían preguntarse por qué, qué ha pasado, por qué nada nos sale bien. Ya vieron que los precios bajos tampoco lograron sacar al presidente Maduro. Ayer vi una noticia, por cierto, que 59 empresas de los Estados Unidos quebraron, cerraron, petroleras. Es tan fuerte la necesidad geopolítica de derrotar a los países que no estamos alineados con el país hegemón, que no les importa sacrificar a su propia clase económica. Y el presidente Maduro ha dicho, no han logrado, porque a nosotros nos acompaña la fuerza moral de una historia de libertad, como lo vimos al principio, cuando nuestro libertador salió a conquistar la independencia de nuestros países, no a doblegarle el brazo, como dijo el presidente Obama el año pasado, a quienes no se pliegan a sus designios, porque para eso tenemos el ejército más poderoso del mundo. Nosotros tenemos el derecho y la razón que nos asiste. Y hemos hecho un llamado al gobierno de los Estados Unidos, y no nos estamos refiriendo a su pueblo, que también es víctima del sistema político existente en este país. Hemos llamado a encauzar las diferencias políticas, ideológicas, de forma cordial, mediante la cooperación, mediante la solidaridad, como lo contempla la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de esta organización. En respuesta, la arremetida es, como se ha establecido, una campaña apoyada por el secretario general, que van a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, pretendiendo pasar por encima de los estados. Y yo dije al principio que me iba a referir a bajas maniobras, porque justo cuando yo estaba en camino para esta
sesión, que agradezco de verdad la asistencia de todos ustedes ante nuestra solicitud, salió una interpretación del Departamento Legal de la Secretaría General pretendiendo justificar en términos generales la activación de la Carta Democrática sin el consentimiento o la solicitud de un gobierno de un Estado soberano. Eso no es posible. Incluso doctrina misma de esta organización está siendo desconocida, además de vulnerar sus normas esenciales. ¿Qué ha hecho la oposición venezolana, acompañada por centros internacionales imperiales, para derrocar un gobierno constitucional? Han pretendido crear artificiosamente supuestos y presupuestos para la aplicación de la Carta, tratando de justificar una intervención en Venezuela. Y le están vendiendo nuevamente falsas esperanzas a esa clase opositora que pretende victimizarse, pero que ha causado dolor, sufrimiento y perjuicio a la nación venezolana. El año pasado se dijo que no habría elecciones legislativas en Venezuela. Durante 10 meses estuvimos sometidos a una cartelización editorial, mediática, afianzando esta tesis. Primero, que no habría elecciones en Venezuela. Segundo, que en el excepcionalísimo caso que se dieran, habría fraude. Y tercero, que el presidente Maduro desconocería los resultados electorales. Llegó el 6 de diciembre, tuvimos acompañamiento electoral de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, con el sistema electoral automatizado más perfecto del mundo, como así ha sido certificado por los entes especializados internacionales en esta materia. El pueblo de Venezuela manifestó su voluntad y la oposición venezolana ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. No hubo fraude. No como en el 2013, cuando ganó el presidente Maduro, cuando los resultados no son afines, hay fraude. No, no hubo fraude. Y al minuto de conocerse los resultados por el Poder Electoral venezolano, el presidente Maduro salió a reconocer los resultados. ¿Pero quién hizo un análisis de la campaña mediática de mentira? Nadie. ¿Qué ocurrió desde entonces? En enero de este año, la oposición venezolana asumió las riendas del Poder Legislativo. Y las primeras palabras de su presidente fue decir que en 6 meses sacaban al presidente Maduro. Es decir, el objetivo del Poder Legislativo había sido desvirtuado desde su inicio. Y desde entonces se han dedicado a transgredir la constitucionalidad de las leyes sociales promovidas por el comandante Chávez. Y aprobaron una ley, a todas luces, inconstitucional, que pretende el autoperdón de los delitos cometidos, como ellos lo confiesan en esa ley, desde enero de 1999 hasta el presente y el futuro. Amnistían delitos futuros. Amnistían los asesinatos, amnistían los incendios, amnistían el sabotaje a la industria petrolera. Hacen un relato de todo, absolutamente todas las acciones criminales que han hecho contra el Estado venezolano, contra la democracia en Venezuela. Y desde su posición legislativa pretenden el autoperdón, desvirtuando la figura de la amnistía. Pero más aún, dicen, también serán amnistiados los delitos futuros, haciendo un llamado claro a derrocar al gobierno constitucional con la promesa de que serán amnistiados. Una ley de impunidad
que pretenden algo incluso aún más grave, como es desvirtuar la función del Estado de Derecho y del Poder Judicial. Y esta ley, llamando a la violencia para derrocar al gobierno, tuvo también un llamado no despreciable. El 14 de marzo, después de haber renovado la orden ejecutiva del presidente Obama, considerando a Venezuela una amenaza y que constituye una agresión de un país miembro de esta organización contra Venezuela, le dice a Venezuela que tienen que cambiar al gobierno del presidente Maduro. Yo creo que la humanidad entera y el planeta, lamentándolo mucho, se ha acostumbrado a que los centros imperiales vulneren los estados de derecho y desconozcan las normas que rigen el comportamiento entre las naciones libres y soberanas. Es una pena realmente que frente al multilateralismo se pretenda imponer los poderes fácticos unilaterales para derrocar a gobiernos que no son del ánimo ni del gusto de los centros imperiales. Eso es una vergüenza mundial. Y yo tengo que decirlo, lamentablemente, que la Organización de los Estados Americanos ha fracasado en su intento por encauzar a que el país que ha creado mayor desequilibrio en nuestra región, por el poderío en relación a los otros, nuestro continente, no habiéndose ni siquiera encauzado en la legalidad interamericana, pueda respetar la legalidad universal. Eso es un fracaso de la organización, un marcado desequilibrio y una contradicción ideológica entre imperialismo y bolivarianismo, entre imperialismo y soberanía. Ese es el orden del día de esta organización, por eso dije, no por ofensa, que no importa el nombre de quien esté sentado acá como secretario general, es el papel que le corresponde jugar en beneficio del país hegemón. Se ha hablado también de una crisis humanitaria en Venezuela. Yo traje acá el último informe de la CEPAL, donde muestran los índices socioeconómicos de todos nuestros países. Yo creo que ese es un argumento, además, completamente irrespetuoso frente a las crisis humanitarias derivadas, no de catástrofes naturales, por ejemplo, derivadas de catástrofes producto del cambio climático, que responde también al modelo de desarrollo capitalista, donde los centros imperiales tienen mucho que decir y mucha responsabilidad. De tal forma que cuando se habla de crisis humanitaria, yo pienso que estamos ofendiendo a la crisis humanitaria del Mediterráneo. Y el Mediterráneo tiene nombre y apellido. El intervencionismo bélico violento con países de allende regiones como el Medio Oriente, como el África. Ahí están las consecuencias del intervencionismo, de la violencia, del belicismo. Y por eso yo llamo a la reflexión, compañeros, Estados miembros, Estados soberanos, a que pensemos en una forma distinta de concebir las relaciones. No como espacios de influencia de un Estado hegemón, no. Ya el presidente Correa y los países del ALBA hemos acompañado esta propuesta, que la OEA se convierta en un espacio de diálogo entre la CELAC y América del Norte. Es un espacio de diálogo. Y desde Venezuela nosotros no vamos a permitir que aquí ningún país, y lo voy a decir con nombre y apellido, Estados Unidos, sirviéndose de la Secretaría General y de factores violentos en Venezuela, pretenda la intervención de nuestra patria. No hay forma de que eso ocurra. El pueblo de Venezuela será una gran muralla de ética, de moral, de fortaleza histórica. Y yo quiero cerrar estas palabras como inicié, rindiendo homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar, libertador de América. Yo quiero también rendir homenaje al comandante Hugo Chávez, que sabemos que toda esta patraña
por derrocar al gobierno del presidente Maduro tuvo su origen en la conquista de la soberanía política, económica y social en Venezuela gracias a Chávez. Con él decimos, con nuestro libertador, el amor por la patria vencerá, el amor por Venezuela vencerá. No lo van a impedir los burócratas ni la oscuridad, no lo van a impedir. Venezuela sigue su curso. Y estimados compañeros, yo de verdad, desde el fondo de mi alma, agradezco que ustedes hayan tomado su tiempo para escucharlo, que ustedes hayan dispensado su tiempo, porque yo sé que hay preocupaciones de buena voluntad sobre Venezuela y se justifican con una campaña mediática como la que hemos sufrido. Se justifica que países amigos se preocupen sobre Venezuela. Y por eso yo quise venir acá a traer la verdad de nuestra patria, una patria libre, soberana e independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Canciller. Estimados colegas, hemos escuchado a la señora Canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Señora Canciller, hemos concluido entonces, si no hay solicitudes de intervención, hemos concluido con el orden del día de esta sesión extraordinaria. Yo propongo que el Consejo Permanente tome nota de la presentación que usted acaba de realizar. Pero antes de proceder a eso, vamos a cederle la palabra a mi predecesor, señora Canciller, el distinguido representante permanente de Antigua y Barbuda. Señor embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Si me lo permite, quiero dirigir mis palabras a la señora ministra. Señora ministra, muchísimas gracias por su presentación tan robusta ante este Consejo Permanente. Mi delegación agradece muchísimo el que usted le haya conferido a la OEA y a este Consejo Permanente la alta consideración de viajar desde Caracas hasta esa Casa de las Américas para presentar la posición de su gobierno ante nosotros. Respetamos plenamente y aceptamos su derecho a hacerlo. Estamos de acuerdo con usted en que esta organización tiene la obligación, en virtud de su carta, de promover la cooperación entre sus Estados miembros y procurar solución pacífica a los problemas dentro del contexto del principio de la no interferencia. Este principio es muy apreciado y valioso para nosotros. Defendemos los principios y valores consagrados en la Carta de esta organización y en la Carta Democrática Interamericana, en particular el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana y artículo 3, cláusula E de la Carta de la OEA. Mi delegación también reconoce las limitaciones y las condiciones políticas y sociales y económicas que enfrenta Venezuela en este momento. Igualmente reconoce que a pesar de los retos fiscales que enfrenta su país, su gobierno ha seguido brindando asistencia a las naciones dentro de este hemisferio, en particular en el sector de energía. Mi propio gobierno, que ha sido beneficiado de esa asistencia, sigue estando muy agradecido a usted y a su pueblo. Mi delegación apoya plenamente las obligaciones de esta organización bajo el artículo 2, inciso F, el cual dice promover a través de la vía cooperativa el desarrollo económico, cultural y social de los países, de los Estados miembros. También estamos comprometidos con el principio de que esta organización y sus órganos
directivos y su autoridad ejecutiva deben actuar únicamente sobre la base del consenso en las acciones que realicen frente a cualquier Estado miembro. Muchísimas gracias, señor presidente. Con esto concluyo mis comentarios. Sanders. Concedo la palabra a la señora representante permanente del Canadá. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes, colegas. Muchas gracias, señora ministra, por su presencia aquí hoy día. Canadá le da la bienvenida a esta reunión y alienta más oportunidades de asegurar de que el Consejo Permanente de la OEA se mantenga informado de la evolución de los hechos en Venezuela. Un futuro seguro y equilibrado para Venezuela es beneficioso para todo el hemisferio. Canadá se preocupa por los eventos en el hemisferio. Canadá está convencido de que un diálogo abierto, genuino y duradero es la clave para encontrar la solución a los problemas críticos que enfrentan los venezolanos. Seguimos instando a todas las partes a que se reúnan en un espíritu de conciliatorio para identificar las diferencias a través de medios constitucionales que atiendan los mejores intereses de los ciudadanos venezolanos. Canadá firmemente cree que todos los Estados miembros de la OEA deben apoyar las prácticas democráticas de conformidad con los valores consagrados en la Carta Democrática Interamericana. Instamos al Consejo Permanente y a los Estados miembros a que se mantengan la urgencia de esta situación y apoyen acciones constructivas que promuevan un diálogo constructivo, duradero y significativo en Venezuela. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al distinguido representante permanente del Brasil. Muchas gracias, señor presidente. Brasil agradece la presencia de su excelencia, señora ministra Delcy Rodríguez, en este foro de concertación hemisférica. La presencia de su excelencia trayendo información actualizada sobre la evolución de la situación política en su país representa oportunidad singular para todas las delegaciones aquí presentes, así como para la organización como un todo. Brasil, no podría dejarlo de ser, acompaña con gran interés la evolución de la situación en Venezuela, un país vecino y amigo. En el mismo espíritu de diálogo y de búsqueda del entendimiento que fundamenta el trabajo de esta organización en pro del acercamiento de los pueblos americanos y que debe ocurrir de forma totalmente desinhibida, es también la base para el ejercicio efectivo de la democracia en otros países en un medio de paz, igualdad y justicia social. Como lo señaló el canciller Mauro Bielo del Brasil a su visita el 29 de enero pasado, el gobierno brasileño permanece a la disposición para seguir contribuyendo a un mejor entendimiento entre los diferentes sectores políticos y para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela. La posición del Brasil tiene como centro la promoción del diálogo democrático, teniendo presente el imperativo del pleno respeto a la voluntad del pueblo venezolano y al Estado de Derecho, en los términos establecidos por la legislación y por la misma Constitución venezolana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador. Ofrezco la palabra al distinguido delegado de los Estados Unidos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos, estimados ministros, secretario general, representantes permanentes, señores y señoras delegadas. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero darle una muy cordial bienvenida a los cancilleres que nos acompañan hoy día acá. Siempre, qué gusto verlo de nuevo en el Salón Simón Bolívar de la OEA, aquí en la Casa de las Américas. Ministra Malcorra, bienvenidos a usted también. Que sea solamente su primera visita como ministra a este salón, donde todos los países democráticos de las Américas se hablan y buscan soluciones constructivas para los retos que nos enfrentan. Señor presidente, hemos tenido la oportunidad de escuchar de primera mano de la canciller Rodríguez de Venezuela respecto a la situación actual en Venezuela y un poco de la historia de Venezuela. Hoy día también tenemos ante nosotros la oportunidad de continuar la consideración de cómo nosotros, como comunidad hemisférica de naciones democráticas, podemos apoyar de la mejor manera a nuestra hermana nación en los esfuerzos por crear un entorno constructivo y respetuoso para superar sus desafíos nacionales.
Felicitamos ya al pueblo venezolano por hacer escuchar sus voces dentro de un proceso pacífico y democrático el 6 de diciembre, donde los electores expresaron un deseo abrumador de cambio en la dirección de su país a través de elecciones legislativas. Desde entonces, sin embargo, nos hemos estado preocupando cada vez más con el aumento del espacio democrático limitado. Señor presidente, nos preocupa específicamente las decisiones de la Corte Suprema de Venezuela que han limitado la capacidad de la Asamblea Nacional de cumplir con su papel constitucional. Por ejemplo, la Corte emitió un fallo de que la Asamblea Nacional no tiene la autoridad de revisar el proceso a través del cual los magistrados de la Corte Suprema eran nombrados y confirmados en diciembre cuando estaba saliendo la legislatura. Esta decisión efectivamente detuvo un debate abierto sobre los hallazgos de una Asamblea Nacional y sobre la investigación de ese comité a la designación y proceso de confirmación ocurrido en diciembre, con respecto al cual muchos ciudadanos venezolanos tienen preguntas. Pronto después de las elecciones legislativas, señor presidente, la rama ejecutiva aprobó los cambios a la ley que rige el Banco Central de Venezuela. Estos cambios eliminaron el papel que tiene la Asamblea Nacional en nombrar y en remover a directores del Banco Central, entre otros. La Asamblea General luego aprobó una reforma a la ley del Banco Central en marzo. Unas semanas más tarde, la Corte Suprema declaró que esa ley era anticonstitucional por razones de que las autoridades legales en disputa exclusivamente pertenecían a la rama ejecutiva y que al fallar de lo contrario sería desestabilizar la economía. Continuamos haciendo un llamado al respeto a la voluntad del pueblo venezolano, el debido proceso, el Estado de Derecho, separación de los poderes, el proceso democrático y las libertades fundamentales, incluyendo el derecho de reunión, asociación, libertad de expresión. E instamos la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos en Venezuela. Señor presidente, tales acciones están plenamente de conformidad con los compromisos colectivos que cada uno de nosotros ha emprendido firmemente con los Estados miembros de la OEA. Al mismo tiempo, estamos muy preocupados por el empeoramiento de la situación económica en Venezuela. Pero si, como la ministra sugirió, y si la situación económica no es tan trágica como se sugiere en los medios internacionales, es muy respetuosa, yo sugiero que Venezuela cumpla con sus obligaciones en virtud de la Carta y que pague sus cuotas atrasadas en la organización, una cantidad que supera también esa deuda en 9 veces, la deuda que a esta organización. Nosotros estamos con la comunidad internacional en cuanto a nuestra preocupación respecto a las condiciones difíciles que enfrenta el pueblo venezolano, incluyendo la escasez que empeora de alimentos, medicinas, electricidad y bienes básicos de consumo. Estamos también preocupados a través de fuentes fidedignas de informes que recibimos de que aproximadamente 60% de medicinas que están en la lista de la Organización Mundial de la Salud como listas esenciales, medicinas esenciales, no están disponibles en farmacias y hospitales, mientras otras medicinas esenciales son escasas o son difíciles de encontrar, tales como antibióticos, aspirinas, anticonvulsivos y drogas de quimioterapia. El pueblo venezolano, incluyendo poblaciones vulnerables tales como niños, los discapacitados y las personas adultas mayores, no tienen acceso a las medicinas y la atención médica básica que necesitan. Con esto en mente, señor presidente, hacemos eco del llamado que ha hecho Argentina, Brasil, Chile, México, la Unión Europea y otros, apoyando un diálogo significativo, inclusivo en Venezuela, para identificar dos soluciones duraderas a los retos complejos que enfrenta el pueblo venezolano. Colegas y amigos, hago un llamado a cada uno de ustedes para que abordemos nuestra discusión libre de ese falso espectro de la intervención extranjera y con el respeto a los derechos individuales de los ciudadanos de este hemisferio, lo cual anima la misión de la OEA. Los venezolanos que hablan con venezolanos, pacíficamente dirigiéndose a todos los desafíos sociales, económicos y políticos tan complejos y que están interrelacionados. Este es el deseo que tiene nuestra región como enfoque para apoyar al pueblo venezolano. Por esta razón, Estados Unidos sigue apoyando esfuerzos regionales de promover diálogo y cooperación con Venezuela, así como hizo un llamamiento el Papa Francisco durante su homilía pascual el 27 de marzo. Tu Padre, el Papa Francisco, en su homilía el día de Pascua, él se preocupa, y cito, cada vez más sobre el pueblo venezolano en las difíciles condiciones en las que vive,
así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos, y que se promueva en todo lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos. Fin de cita. Nosotros hemos escuchado a su llamado. And so, we will continue. Y por lo tanto vamos a continuar hablando públicamente sobre la necesidad de respetar la separación de los derechos, el proceso debido, las libertades fundamentales y los derechos humanos en Venezuela. Vamos a continuar, unirnos a cualquier diálogo en Venezuela. Señor presidente, hemos escuchado con muchísima atención y con mucho respeto a aquellos que no están de acuerdo con nosotros por levantar nuestra voz. Y a pesar de que respetamos estas opiniones, tenemos que preguntarnos si la OEA, institución regional por excelencia, fundada en principios democráticos, no levanta su voz, ¿quién lo hará? El encarcelamiento de individuos basados en sus derechos, en sus creencias políticas, tiene que ser algo que preocupa a cualquier miembro de esta comunidad. Y dicho simplemente, tenemos que seguir defendiendo los principios fundamentales que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Carta Interamericana. Señor presidente, mi gobierno quiere sinceramente ver que Venezuela triunfa y que vuelva al camino de la democracia y de la prosperidad económica. En lo que se refiere a las alegaciones de que estamos negando las visas, quiero volver a repetir lo que dijo nuestro Departamento de Estado. Y dice, yo no defenderé la veracidad de estos comentarios. Y yo ya hice una información a este Consejo el 6 de abril. Los Estados Unidos toman muy seriamente su obligación de facilitar las visas a todos los oficiales de la OEA y a todos los miembros de Estados. Y nosotros siempre hemos tenido un récord ejemplar. Sin embargo, en algunos casos, pedidos muy tarde hacen que sea virtualmente imposible para que los Estados Unidos tramite las visas, especialmente pedidos que tienen nada más que 3 días. Esto es inviable y además es inviable y debería tomar nota que mi gobierno ha esperado hasta 6 meses, no 3 días o 3 semanas, 6 meses para que las visas diplomáticas sean emitidas, para que nosotros podamos poner el personal en la misión de los vicecónsules en nuestro consulado de Caracas. Esto a veces se retrasa aún más cuando los individuos no llenan los requisitos, los documentos que se necesitan. Y los miembros de este cónsul nos han avisado o han recibido el aviso de la llegada de la ministra solamente por 48 horas. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para que las visas se emitan rápidamente, como la presencia de la ministra demuestra aquí. En lo que se refiere a las quejas sobre la continuación de la autoridad legal de negar visas de la sociedad civil, Ley 2014, yo quiero decir como parece que este es un señuelo falso. Es un señuelo falso, no sé qué van a decir los intérpretes, pero quiere decir alguien quiere despistarnos o distraernos. Este es un punto que fue discutido el año pasado, el 19 de marzo del 2015, la última vez que la ministra nos visitó. Estas medidas de la Orden Ejecutiva 13692 no están en contra del pueblo de Venezuela ni de la economía, ni tampoco al gobierno de Venezuela, sino aquellos venezolanos que están quebrantando o violando los derechos humanos y menoscaban la democracia. Esta ley no tiene ninguna fuerza extraterritorial.
se enfoca solamente en aquellas personas, a malos actores que están menoscabando la democracia de Venezuela y que están violando y abusando los derechos humanos de sus ciudadanos para ganancia personal. Nada más y nada menos. Nuevamente aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a un diálogo democrático en Venezuela, reconocemos los esfuerzos de UNASUR para promover este diálogo y nosotros apoyamos el papel que juega la OEA, el papel de una comunidad internacional que tenga en cuenta los principios de soberanía y autodeterminación de los países y del diálogo entre los venezolanos. Para terminar, mi gobierno aprovecha de esta oportunidad para reiterar su respeto y admiración por el pueblo de Venezuela y para subrayar el valor que nosotros le damos a unas mejores relaciones entre nuestros dos países. Camino de la democracia plena y genuina y de la prosperidad. We have bilateral. Tenemos nosotros canales bilaterales de Venezuela y estamos listos para utilizarlo y estamos listos para empezar este diálogo. Apoyamos los esfuerzos de otros países y organizaciones regionales que quieren promover un diálogo de reconciliación con Venezuela y para este fin nosotros pedimos a este Consejo que sienta la urgente necesidad de seguir acompañando los hechos y la situación en Venezuela. Ofreciendo la palabra, quisiera recordarles cordialmente que por favor mantengan sus observaciones en el marco de un máximo de 6 minutos con el fin de hacer el mejor uso de nuestro tiempo disponible. Ofrezco la palabra ahora a la representante de México. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, y señora ministra de Relaciones Exteriores de la República de Argentina, Susana Malcorra. Señor secretario general, señor secretario general adjunto, señoras y señores representantes permanentes. Agradecemos a la presidencia del Consejo Permanente por organizar esta sesión extraordinaria y a la canciller Delcy Rodríguez por habernos presentado un panorama sobre la situación que impera en su país. México es un país amigo de Venezuela y nos preocupa el complejo entorno por el que atraviesa en la actualidad. A las diferencias entre actores políticos se suma el impacto que condiciones como la caída de los precios del petróleo y la sequía, resultado del fenómeno del Niño, están teniendo sobre la vida de los venezolanos. Nuestro hemisferio es un espacio respetuoso de la pluralidad y en el que el diálogo incluyente es la herramienta fundamental para vivir en condiciones de paz y prosperidad. Venezuela demostró al mundo el pasado diciembre su compromiso con la democracia. Hacemos un llamado respetuoso al gobierno de Venezuela, al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a todos los actores políticos de ese país, para que por la vía del diálogo genuino y constructivo resuelvan sus diferencias. Corresponde a los venezolanos, gobierno y fuerzas políticas, la responsabilidad de encauzar el diálogo para preservar el orden constitucional, fortalecer la gobernabilidad democrática y coadyuvar a generar las condiciones que permitan recuperar el crecimiento económico de Venezuela. Continuaremos dando seguimiento al tema y México refrenda su voluntad de colaborar con las autoridades venezolanas en todo aquello que contribuya al bienestar de este pueblo amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora representante. I now give the floor to the permanent representative. Tiene la palabra el representante permanente de Dominica. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el capítulo 1 de la Carta de la OEA que se refiere a la naturaleza de la OEA dice lo siguiente: como la misión
más importante de la OEA, el poder alcanzar el orden, la paz y la justicia entre los miembros, promover la solidaridad entre los miembros, fortalecer la colaboración, defender su soberanidad, integridad territorial y su independencia. Si nosotros tratamos de leer esto como solamente una lista, pueden ser interpretados como algo contradictorios. ¿Cómo es posible, se pregunta uno, que la organización pueda defender la soberanidad e independencia y al mismo tiempo promover la solidaridad? Para mí está muy claro que la Carta no fija en realidad estas metas como una lista simplemente. No se consideran como con ninguna jerarquía, sino que son un todo integrado y simbolizan la complejidad de la misión de la OEA y requieren que se eviten enfoques simplísticos. Entonces comenzaríamos dando la bienvenida a la ministra de la República Bolivariana de Venezuela y asegurarle nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela. Esta expresión de solidaridad no es simple o una respuesta al mandato, sino más bien un reconocimiento de la solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela y con el pueblo de Dominica y los otros pueblos del Caribe bajo el arreglo del petróleo con el Caribe, especialmente después de la tormenta de Erika. La Carta de la OEA no es un documento simplístico, es un documento realista y asume que los estados van a enfrentarse a desafíos y dificultades. No tenía la intención de prevenir estos desafíos, sino más bien dar las pautas y los principios para resolver dichos desafíos. Nosotros no podemos mejorar. Lo mejor que podemos hacer es hacer un llamado a los miembros y a la Secretaría a estos principios y a estas pautas: la primacía de la democracia representativa, la justicia, la equidad, los derechos humanos, la soberanidad y la solidaridad, porque estos son los puntos que son las bases. Nosotros queremos desearle lo mejor al pueblo de Venezuela y alentamos a la Secretaría General a que tome las acciones para asistir y resolver los desafíos a los que se está enfrentando esta nación hermana, y hacemos un llamado para que siempre nos mantengamos informados de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchísimas gracias, señor embajador. Distinguido representante permanente de Colombia. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la señora canciller de Venezuela, canciller de Argentina, al señor secretario general Luis Almagro, a todos los colegas. Celebramos que se adelanten este tipo de exposiciones en nuestro recinto, y lo celebramos porque consideramos que estos espacios de la OEA son precisamente para exponer con toda claridad sobre las circunstancias de cada una de nuestras naciones. Y porque precisamente la OEA es un foro insustituible para el diálogo político de los países de nuestro continente. La OEA, Casa de las Américas para sostener la democracia, los derechos humanos, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos: queremos que América sea un continente de libertades, de democracia y de paz. Repito, de libertades, de democracia y de paz. Colombia ha reiterado y reafirma la importancia del diálogo
bajo todas sus manifestaciones. El diálogo y la diplomacia pueden enfrentar los más grandes desafíos. Y así lo han referido multitud de gobiernos, el sumo pontífice y las distintas perspectivas que consideran en este camino un camino apreciado. El diálogo y el entendimiento también pueden abrir puertas de fortalecimiento económico y social. Nuestro Gobierno reitera su disposición de colaborar en diferentes políticas de cooperación, de bienestar de los habitantes, de salud, que tanto nos preocupa, y las demás que fraternalmente se requieran. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el distinguido representante de Bolivia. Muchas gracias, presidente. No sé si sucedió algo con el sistema. Creo que antes estaba la Cancillería argentina. Ok. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes en esta sesión. En primer término, señora Canciller Rodríguez, recibe el saludo del pueblo y el gobierno de Bolivia a un pueblo hermano como es Venezuela. También aprovecho para saludar a la Canciller de la hermana República Argentina. Señora Canciller Rodríguez, agradecemos su presencia y la importante información presentada en la sesión del día de hoy, que una vez más desvirtúa los comentarios y noticias difundidas por las grandes corporaciones mediáticas que pretenden mostrar a Venezuela como un país sumido en la crisis y el desastre. Bolivia expresa toda su solidaridad al pueblo venezolano y al gobierno del presidente Maduro ante el acoso y la agresión constante que ha venido sufriendo en el último tiempo por parte de sectores antidemocráticos apoyados por los poderes extraterritoriales. Señora Canciller, su presencia en este Consejo en su calidad de Estado miembro reafirma pues el rol que debería tener este órgano de la OEA como espacio de diálogo y debate entre los Estados miembros, rol que muchas veces ha sido suplantado por otras instancias de la organización y el Consejo Permanente ha quedado en una posición de observador o muchas veces ni siquiera eso. Mi país considera que la OEA debe ser el espacio de encuentro, de colaboración, de solidaridad entre Estados miembros, no un espacio de intervenciones, de manipulaciones, de imposiciones, como lo fue en el pasado. Quizá de una manera más sutil, pero todavía sobrevive en la actualidad esta actitud. La organización no puede y no debe actuar al margen de los principios de respeto pleno a la soberanía y a la no intervención y no intromisión en asuntos internos de los Estados. Si así lo hiciera, estaría atentando contra su propia existencia. Todos los países del hemisferio hemos sido y somos testigos del amplio espíritu solidario de Venezuela, una solidaridad construida sobre la base de la hermandad histórica que une a nuestros pueblos. Y estoy seguro que actualmente muchos de los países tenemos relaciones comerciales y de cooperación con Venezuela que aún se mantienen, y en el futuro cercano los mismos se irán fortaleciendo. No podemos desconocer que todos los países aquí presentes también hemos tenido y tenemos conflictos y dificultades internas en diferentes momentos, los cuales hemos sabido superar sobre la base de nuestros preceptos constitucionales y cuando los gobiernos así lo han decidido y así lo quieren, los organismos se han hecho presentes para apoyar a los gobiernos legítimamente elegidos por el voto del pueblo y no para ser parte de la desestabilización. Finalmente, señora Canciller, reciba las felicitaciones de esta representación por su firme defensa de su pueblo ante las agresiones antidemocráticas y ante las potencias imperiales, que pretenden hacerse del poder para someter a un pueblo revolucionario como Venezuela. Las potencias antiimperiales no tienen ninguna moral frente a los pueblos dignos del continente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el distinguido representante de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, la delegación de Nicaragua quiere saludar la presencia de la señora ministra
compañera Delcy Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Saludar también la presencia de la canciller Malcorra de Argentina. Saludar al secretario general y al adjunto de la organización y a usted, señor presidente, por la convocatoria de esta importante reunión. Queremos agradecer a la canciller por la exposición tan clara, sobre todo que viene a contribuir a presentar la realidad que vive la nación bolivariana frente al cerco mediático como parte precisamente de la estrategia de contención y desestabilización que vive la nación bolivariana. En la organización tenemos establecido en nuestra propia carta de la organización, entre sus propósitos, el desarrollo de un orden de paz, justicia y de fomento de la solidaridad, encaminado a robustecer y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los estados. Sin embargo, vemos cómo esta organización se resiste entre el ser y no ser una organización independiente. Es decir, se resiste la constitución de esta organización a dejar de depender de la concepción monroísta. Precisamente se resiste a su naturaleza originaria, tal como usted la describió, precisamente de ser un organismo controlado por un país para controlar al resto de naciones del hemisferio, a través de los diferentes mecanismos establecidos en esta organización. Y obviamente la OEA no tiene más facultades que las que expresamente están contenidas en esta carta, que tiene su equilibrio propio, en las cuales en sus disposiciones no se le autoriza a intervenir en la jurisdicción de los asuntos internos de sus Estados miembros, precisamente porque eso va en contra de la naturaleza y licencia misma de esta organización. Sin embargo, vemos que hay algunos países que tienen como práctica precisamente incumplir este principio, y eso realmente es una acción inamistosa, afecta las relaciones entre los Estados, desestabiliza las naciones y no contribuye a la paz y la seguridad regional. Creemos importante el principio de la buena fe que debe regir las relaciones entre los Estados entre sí. El principio de la buena fe es un elemento importante. Por lo tanto, las medidas inamistosas deben desaparecer del seno de esta organización. Es decir, hay acciones encaminadas en contra de Venezuela a crear anarquía al interior de ese país. Y son precisamente fabricadas y diseñadas desde algún departamento del hemisferio, precisamente con un patrón y un panfleto dirigido. Es decir, tal es el nivel de información que incluso se puede manejar hasta la información sobre la cantidad de medicamentos y cosas muy puntuales y específicas que puedan hacer falta en la nación bolivariana, porque eso probablemente esté metido en el patrón de desestabilización, ¿verdad? Haber instruido a los empresarios antinacionales de ese país para precisamente obstaculizar la introducción de ese tipo de artículos. Si los Estados Unidos están preocupados realmente por la situación en Venezuela, pues yo creo que sería importante que deje de desestabilizar y promover el bloqueo existente. Empezando primero con el cese de la actividad conspirativa que incluso se alió con algunos países del Medio Oriente para reducir los precios del petróleo. No solo para afectar a Venezuela, sino dentro del ámbito geopolítico afectar también a Irán y afectar también a Rusia. Si realmente hay interés de promover la democracia en Venezuela, que ya existe, hay que abstenerse de intervenir en los asuntos internos.
¿sí? Y tal como lo establece la propia Carta, todo Estado, en su artículo 3, tiene derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social. Oponerse a ello es antidemocrático. Son acciones antidemocráticas. El no permitir que pueda existir otra nación con diferentes tipos de organización política y social y ser sujeto precisamente de intervención, boicot, bloqueo, hostigamiento y calentamiento de las calles, constituye una acción inamistosa, altamente inamistosa, contraria a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, encaminados a fortalecer la paz y la seguridad regional. Nuestro continente precisamente se caracteriza por ser un continente de paz y de seguridad regional. Sin embargo, tenemos una potencia altamente desestabilizadora, no solo de la región, sino a nivel internacional, que desestabiliza el Medio Oriente. Ahora las consecuencias con los refugiados lo está pagando la propia Unión Europea. Entonces, creemos importante de que el establecimiento de las buenas relaciones entre los Estados es un principio básico de las relaciones internacionales. El cese de oxigenar el golpe de Estado progresivo en contra de Venezuela es un elemento importante, primordial. Y eso empieza por casa. Y eso empieza desde acá. El cese de acciones desestabilizadoras. Vemos cómo el gobierno de Venezuela nos ha explicado ampliamente cómo ha profundizado y ha logrado, a pesar del bloqueo, la crisis a que ha sido sometida, producto de esta agresión internacional, a pesar de ello ha mantenido los programas en los diferentes campos, en salud, en educación, y siguen profundizando la democracia. Es una democracia participativa, extensiva, con beneficio a toda la población de ese país. Señora Ministra, queremos, a nombre del pueblo y gobierno de Nicaragua, queremos expresarle nuestra solidaridad militante al gobierno del presidente Nicolás Maduro, no solo al pueblo, porque cuando decimos que apoyamos al pueblo de Venezuela, estamos en un proyecto diferente. Es un proyecto diferente que hay que leerlo con comillas. Apoyamos al pueblo y al gobierno de Venezuela para que pueda salir adelante de toda esta trama internacional, del cerco mediático que ha sido sometida, del boicot económico. Queremos agradecerle por la firmeza frente al poder imperial. Estamos viendo cómo se está reproduciendo la misma receta que se nos aplicó en Nicaragua en los años 80. El mismo patrón, no ha cambiado ni un milímetro. El mismo patrón se vuelve a utilizar ahora en Venezuela. Queremos reiterarle nuestra solidaridad, nuestro apoyo incondicional y deseamos todo lo mejor para el gobierno de la República, pueblo y gobierno de la República Bolivariana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Ofrezco ahora la palabra a la delegación de Argentina en la persona de la señora canciller Susana Malcorra. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí por primera vez como canciller de la República Argentina, en esta Casa de las Américas, en este Salón del Libertador Simón Bolívar. Hemos venido con el objetivo de escuchar el informe que nos ha presentado la canciller Delcy Rodríguez, este informe de situación del Estado en Venezuela. Lo hemos hecho con una profunda convicción que este es un momento que requiere de todos nosotros tomar las responsabilidades que como Estados nos competen, como Estados miembros de la OEA. En particular, el hecho de que nos corresponda tener la presidencia de este Consejo nos hace sentir esa responsabilidad con aún mayor fuerza. Nosotros creemos profundamente en la utilización de todas las herramientas
que la región tiene, y que son muchas, para apoyar y contribuir en todo aquello que el pueblo y el gobierno venezolanos requieran de nosotros. Creemos que tenemos que trabajar con una profunda convicción que en momentos difíciles se necesita no solo remain cis, como se dice en el término burocrático de los consejos, sino que se necesita realmente ocuparse y preocuparse por la realidad de aquellos a quienes estamos acompañando. Nuestra región tiene enormes ejemplos de cooperación en la búsqueda de soluciones a los desafíos que hemos tenido que enfrentar. Habiendo tenido, como ustedes bien saben, muchos años de trabajo en Naciones Unidas, he podido valorar lo que esta región se ha dado como oportunidades para resolver sus propios problemas. No podemos tampoco olvidarnos que también ha habido momentos en el pasado de crisis y de distanciamiento, tiempos quizás oscuros de nuestra historia. Y no nos podemos olvidar porque esto también abreva algunas de las reservas que se escuchan alrededor de la mesa. Ahora, Argentina cree firmemente que en esta instancia del mundo, a donde hay más convulsiones de las que podemos manejar, a donde esas convulsiones alteran la paz, la seguridad, la oportunidad de desarrollo sostenible y los derechos del hombre, nuestra región no tiene otra alternativa más que la de liderar a través del ejemplo como región de paz que es. No tenemos opción. Y en ese liderazgo tenemos que pensar y trabajar en salidas y soluciones creativas para algunos de estos desafíos que enfrentamos. Los estados aquí sentados tenemos obligación de hacer esto. La tenemos para con nuestros pueblos y para con los pueblos solidarios de la región. En los últimos tiempos, nuestros pueblos, a través del voto democrático, han estado enviando algunas señales que son sumamente interesantes. De alguna manera nos están diciendo que, y nos lo están diciendo a todos, y empiezo por Argentina, que quizás los liderazgos duros, férreos, centralizados, ya no son los liderazgos de estos tiempos y que esperan de todos nosotros que elaboremos agendas de consenso, que se construyan estas agendas sobre los espacios de interés común y que no sean una apuesta al interés de una parte sobre la otra. Es un ejercicio nuevo para muchos de nosotros y creo que es un ejercicio que estamos llamados a desarrollar en cada uno de nuestras naciones. El ciclo económico, del cual también se habló acá, también nos expone a todos a un momento complejo. Se habló del petróleo, pero me parece que la problemática es mucho más amplia que la problemática del precio del petróleo. Hay un contraciclo en todo lo que hace a las materias primas y nosotros sabemos que nuestra región esencialmente es dependiente del comercio de materias primas. Si hay una tarea que tenemos pendiente colectivamente es precisamente avanzar en la cadena de valor para hacerlo menos dependiente. Este contraciclo agrega presión sobre presión fiscal, presión presupuestaria, para poder satisfacer las necesidades básicas de nuestros ciudadanos en salud, en educación, en vivienda, en alimento, en aquellas cosas que hacen que las oportunidades del día a día se concreten. Todos nosotros suscribimos hace poco tiempo atrás, en septiembre, la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esta agenda nos habla claramente de la multidimensionalidad y de la complejidad de la resolución de todos los temas que tenemos entre manos.
aquel viejo principio de que no hay paz sin desarrollo, no hay desarrollo sin paz, y nada de esto es sustentable sin instituciones fuertes fundamentadas en los derechos del hombre. Por todo esto es que nosotros estamos convencidos, y más que nunca después de haberla escuchado a Delcy, gracias Delcy por la extensa explicación, es que este momento reclama de todos nosotros de una actitud amplia en la búsqueda de las soluciones, en la contribución que se pueda hacer a la búsqueda de las soluciones. Creemos mucho que con la suma, la conciliación y la complementación de varias iniciativas que hay en danza. Hubo referencia ya a la iniciativa de UNASUR, por ejemplo. Un trabajo que pueda vincularse entre el UNASUR y este Consejo, siendo la OEA una organización fundamental, como bien se refirió, para lograr el apoyo entre nuestros países. Eventualmente algún otro interlocutor que pueda surgir que también agregue valor. Creemos que hay una posibilidad de que el gobierno venezolano, representado aquí a través del Poder Ejecutivo por la Canciller, teniendo un Poder Legislativo que tiene también un rol importante, como la misma Canciller lo describió, y atendiendo algunas de estas necesidades que surgen de las presiones del contraciclo al cual hablábamos, que agrega presión económica, creemos que teniendo todo esto en cuenta, hay posibilidades de que podamos poner sobre la mesa algunas opciones para que se evalúen alternativas posibles que avancen en el sentido de una solución consensuada entre las partes. La Argentina, los argentinos, tendemos la mano, Delcy. Tendemos la mano al pueblo y al gobierno venezolano, y vuelvo a decirlo esto así en referencia a lo que dijo el representante de Nicaragua. Y nosotros nos ofrecemos, tenemos de nuevo, vuelvo a decir, la responsabilidad de la presidencia del Consejo, pero nos ofrecemos simplemente como vecinos, sin ningún título especial, a conversar de modo tal de evaluar opciones que ayuden a aliviar algunas de las tensiones que se están viviendo. Más allá de la historia, más allá de las explicaciones, más allá de las perspectivas, objetivamente Venezuela está pasando por un momento de tensión y lo que hacemos es ponernos a disposición sin ninguna bala mágica. No creemos que nadie tiene una solución mágica, pero creemos que juntando gente de buena voluntad que represente el arco de los Estados miembros aquí sentados y que, como dije antes, inclusive agregue alguna de las iniciativas ya existentes, como la de UNASUR u otras, podemos ayudar a encontrar una salida a este momento difícil que pasan los venezolanos. Somos profundamente respetuosos del principio de la soberanía. Lo que nos pasa a los argentinos es que nos cuesta olvidarnos que en el año 2001 tuvimos una crisis, otro contexto, otra realidad, pero nuestro pueblo llegó al 50% de pobreza. En mi ciudad, la gente iba al puerto a matar gatos para poder comer. Eso está metido en el ADN de nuestra sociedad. Lo sentimos, lo vivimos, condiciona nuestras reacciones. Y desde esa perspectiva humilde, lo que estamos planteando es quizás lo que vivimos puede ayudar a encontrar ópticas distintas para avanzar en el sentido de que las cosas sean mejor para todos en Venezuela.
Los caminos de construcción de un futuro mejor para todos, con oportunidades para todos, requieren de apertura mental. No hay otra forma. Construir sobre los modelos que recorrimos en el pasado y que nos llevaron a donde estamos, seguramente, como diría Einstein, no nos van a dar resultados demasiado distintos. Estamos dispuestos a explorar ideas, no tenemos ninguna idea prefijada, no tenemos ninguna solución mágica preestablecida. Estamos dispuestos a trabajar con UNASUR, si fuera Mercosur, cualquiera de los vehículos que existen en la región, utilizando la plataforma también de la OEA, porque creemos que es valiosa. Creemos que los problemas de abastecimiento que se dan hoy en día, que son una combinación de factores más allá de sus posibles causas, agregan una presión muy importante a este momento en Venezuela. Nos ponemos a disposición para evaluar si hay posibilidades de mejorar en ese sentido. Nos parece que este llamado que ha hecho nuestra gente, nuestros pueblos, a través de distintos procesos eleccionarios, a que haya liderazgos más transversales, que haya más construcción horizontal, que haya más soluciones compartidas, es un llamado a pensarnos distintos como país soberano, cada uno de nosotros, pero también como entramado de región que para sostener en el largo plazo que somos una región distinta, tiene que seguir trabajando y trabajando duro. De nuevo, muy humildemente, solo proponer que trabajemos. La retórica nos lleva hasta un cierto punto. Ahora voy a usar unas famosas palabras que aplicaron a los argentinos hace un tiempo atrás y diría argentinos a las cosas. Les diría, aboquémonos y tratemos con humildad, con paciencia, pero con mucha decisión de encontrar caminos de salida que hagan que la próxima vez que nos encontremos aquí podamos tomar inventario de un trabajo bien hecho por todos nosotros, que puede ser todos nosotros aquí la OEA, todos nosotros la OEA y UNASUR, todos nosotros la OEA, UNASUR y Mercosur, CELAC o cualquiera sea la opción y combinación de vehículos que nos den más oportunidad de contribuir a Venezuela y a los venezolanos. Gracias. Muchas gracias, señora Canciller. Tiene la palabra la representante permanente de El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario general adjunto, estimados embajadores y delegados, señora canciller, sea usted bienvenida a la Casa de las Américas, así como también bienvenida a la señora canciller de Argentina. Señora canciller Rodríguez, permítame trasladarle a su pueblo y gobierno un fraternal y solidario saludo del gobierno de El Salvador. Señora ministra, agradecemos su participación en este Consejo Permanente y la detallada exposición que nos ha hecho sobre la realidad en Venezuela. El Salvador reconoce el esfuerzo y el valor del gobierno y del pueblo venezolano que lucha día a día por la defensa de la democracia, de su soberanía e independencia y por la equidad, la paz y la justicia. En esa línea, permítame destacar que El Salvador, como país respetuoso de la soberanía de los estados y del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, reconoce y reafirma el derecho que cada nación tiene a decidir cómo conducir sus destinos, el derecho a decidir libremente las formas para alcanzar el desarrollo.
Por ello compartimos el interés de que cesen todas las acciones y gestiones desestabilizadoras contra el gobierno de Venezuela y que se respete a las autoridades legítimamente electas, y condenamos así también todo acto violento de transgresión y desestabilización de las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora representante. No habiendo más delegaciones que solicitan el uso de la palabra, voy a ofrecerle la palabra a la señora canciller para que haga sus comentarios. Señora canciller. De Venezuela. Nuevamente agradecer desde el corazón la disposición que han tenido los Estados miembros a escuchar la verdad de Venezuela y la denuncia que hemos traído acá de la agresión de los Estados Unidos en contra de mi país. Hay una agresión permanente. Hemos escuchado mucho sobre la democracia. La Carta de la Organización de los Estados Americanos contempla un modelo de democracia representativa, que se vio además en un alcance en la Carta Interamericana Democrática o en la Carta Democrática Interamericana, se vio con un avance en la materia de los derechos humanos. Este es un tema para Venezuela, particularmente para la revolución bolivariana, y como lo fue para el comandante Chávez y lo es para el presidente Maduro, es el punto del orden en nuestro país. Las democracias. No en balde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dio pasos agigantados adelante de estos modelos contemplados en los instrumentos normativos hemisféricos interamericanos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no solamente establece formas de democracia representativa, sino que principal y fundamentalmente la democracia participativa y protagónica del pueblo de Venezuela. Hemos dado durante todas estas décadas de revolución más que muestra del ejercicio democrático de Venezuela. Pero más allá de eso, no se puede concebir un Estado democrático o la democracia en sí misma solamente por el ejercicio del voto, solamente por los derechos civiles, no. Un Estado realmente democrático es un Estado constitucional para la tutela y la promoción de los derechos humanos. El año pasado yo cortésmente invité públicamente al secretario de Estado John Kerry a hacer un debate público sobre la materia de los derechos humanos en Venezuela y en los Estados Unidos. Que hablemos de vivienda, que hablemos de igualdad, que hablemos de educación, muchos elementos que podamos dar un debate público. Creo que no hay duda alguna de que la democracia que se ejerce hoy en Venezuela y la ejerce principalmente el pueblo de Venezuela es ampliamente reconocida y ejercida. El diálogo es una palabra que usamos todos, pero hay que ejercerlo también. Frente a acciones criminales, el Estado tiene que responder. Frente al homicidio, el Estado tiene que responder. Frente a la violencia extrema y extremista no puede ser la impunidad la respuesta. El Estado tiene que responder. Lo más esencial para garantizar la democracia, para el tutelaje de los derechos humanos, es la preservación de los estados de derecho. Y los centros imperiales dan muestra diariamente de cómo arremeten contra los estados de derechos internacionales y locales. Quizá ha habido algo de confusión conceptual acá. Nosotros vinimos al Consejo Permanente y lo solicitó Venezuela a presentar la verdad de lo que ocurre allá. No venimos aquí a buscar en este recinto solución. Venimos a compartir con los estados la verdad de Venezuela. Entre estados soberanos. Porque hay que decirlo con tristeza. El pasado que brinda esta organización en materia intervencionista y en materia de agresiones que no han podido ser contenidas del Estado hegemón, y todos sabemos y entendemos que es el Estado hegemón. Nos referimos específicamente a los Estados Unidos de Norteamérica. No ha podido contener las intervenciones
intervenciones militares que se dieron en nuestro continente, Panamá, Grenada, República Dominicana, solamente por citar algunos. Nosotros estamos aquí denunciando que se están creando artificiosamente, como si fuesen complejos o problemas de la economía. No se trata de problemas de la economía venezolana. Hemos mostrado evidencias y pruebas suficientes de cómo el gobierno de los Estados Unidos promueve el desabastecimiento en Venezuela, más otros factores, como dijo la canciller Malcorra, complejos. Pero nosotros tenemos las pruebas de cómo empresarios venezolanos que tienen el monopolio de la distribución de alimentos fundamentales y medicamentos, pues sencillamente boicotean, creando el desabastecimiento. A esto se ha sumado un fenómeno inédito que no habíamos vivido como país, un contrabando de extracción sin precedente, que ha alcanzado niveles hasta del 40%. Frente a las acciones criminales, el gobierno del presidente Maduro ha dialogado con el pueblo en ejercicio de la democracia participativa y protagónica y de gobernar con el pueblo. Entonces la retórica no es una retórica, es una realidad. En Venezuela es una realidad. Nosotros no estamos aquí en situación de seguimiento ni de examinación. Nosotros vinimos a informar y a denunciar. Y hemos llamado a la reflexión de los Estados miembros de la gravedad que significa que otro Estado miembro de esta organización arremeta, intervenga y pretenda derrocar a un gobierno que es expresión de la voluntad popular. Eso es muy grave, es muy grave. Al representante de los Estados Unidos me dio absoluta razón de todo lo que yo dije. Absoluta razón. La arrogancia histórica de pretender gobernar sobre nuestras naciones. Eso no es retórica, eso es una realidad. Se han erigido no solamente en el policía del continente y del hemisferio, sino también del mundo. Y a veces los países de este planeta desearíamos que Estados Unidos tenga un espejo tan grande como Júpiter para verse a sí mismo antes de hablar sobre los demás. Porque una característica del ejercicio político del poder en los Estados Unidos es justamente el doble estándar. Aquí hay un informe, el último informe, sobre el examen periódico universal. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha revelado en su último informe cientos de violaciones a los derechos humanos en rayita, incluyendo la brutalidad policial y la discriminación racista contra minorías e inmigrantes. En muchos ámbitos, incluida la seguridad nacional, el sistema penal, los derechos socioeconómicos y la política migratoria, presentan un historial pésimo en comparación con otras democracias liberales. Entre sus 348 recomendaciones, este Consejo pide a la capital de ese país que ponga fin a la detención de niños y familias inmigrantes y que abra pesquisas a partir de los datos conocidos sobre las torturas practicadas por la Agencia Central de Inteligencia. Ya ustedes saben a qué país me refiero. Más de 48 millones de estadounidenses viven bajo la línea federal de la pobreza. Las minorías experimentan mayores niveles de pobreza y hambre que la población general blanca. Un 22.4% de hogares latinos y un 26.1% de hogares afroamericanos sufren de inseguridad alimentaria. El 34%, óigase bien, el 34% de los niños nacidos, poblaciones vulnerables, en los Estados Unidos, son de padres indocumentados. La mitad de los trabajadores campesinos son indocumentados. La inseguridad alimenticia tiende a ser particularmente alta entre las comunidades rurales de inmigrantes indocumentados. Los Estados Unidos tienen el mayor número de personas privadas de libertad del planeta. Y de esas, en su mayoría, afrodescendientes y latinas.
nuevamente minorías. Los privados de libertad en las cárceles federales han aumentado más del 750% en los últimos 35 años. Quiero decir con esto que si vamos a hablar de democracia, que si vamos a hablar de derechos humanos, tenemos que hacerlo sin doble estándar, con sinceridad y simplemente asumir su posición imperial y decir, eso no nos importa a nosotros. El pueblo de los Estados Unidos no le importa a su sistema político. Bien lo decía un trabajo de la Universidad de Princeton y de Northwestern, donde decía, son las grandes corporaciones quienes dirigen las políticas públicas y no las demandas y necesidades legítimas del pueblo de los Estados Unidos. Son las grandes corporaciones. Por ahí hace 2 días salió publicada una encuesta que decía una frase aterradora. Si el pueblo de los Estados Unidos tuviese derecho al voto, ocurriría tal cosa. Una frase aterradora. Si el pueblo de los Estados Unidos tuviera derecho al voto. Con su santidad el Papa, nosotros nos identificamos en todas sus líneas discursivas principales. El Laudato Si sobre el cambio climático. No es precisamente Venezuela la responsable del cambio climático, ni de las consecuencias sobre los países más vulnerables, sobre los países del Caribe, sobre los pequeños estados insulares. No es precisamente el modelo que propugna Venezuela el causante del cambio climático y sus efectos perversos. Como vivimos actualmente en PDVSA, en Venezuela, así como en muchos otros países, vivimos los efectos del Niño. Y eso ha generado una situación eléctrica, de electricidad, de racionamiento. Y ante el llamado del jefe de Estado y del jefe de gobierno a aplicar medidas para contener, como lo han hecho también otros países que están siendo afectados, el llamado de la oposición venezolana ha sido a consumir más electricidad. Frente a las acciones criminales, el diálogo es insuficiente para reponer, restablecer y preservar el Estado de Derecho. Eso es fundamental. Sobre el abastecimiento, fíjese, hay amplia literatura, amplias evidencias del golpe de Estado que le dieron al presidente Allende en Chile, los Estados Unidos de Norteamérica, y que crearon situaciones artificiosas de penuria social. Crisis humanitaria en Venezuela. Yo quisiera saber qué país con crisis humanitaria ha entregado más de 1 millón de viviendas a sus ciudadanos. Yo quisiera saber un país en crisis humanitaria y en la situación de complejidad económica, producto de factores geopolíticos, productos también de realidades económicas, sigue beneficiando a los sectores más desfavorecidos. El plan ya ha sido aplicado. Casi que podría decir que es fastidioso y repetitivo, pero no por eso menos grave y peligroso. Sobre la cuota a esta organización, yo creo que usted, que la maneja, debería cobrárselo de los ingentes recursos que le expoliaron al pueblo de Venezuela y a los pueblos de nuestra América durante décadas. ¿Cuál debe ser realmente el canal de comunicación entre los estados, entre los gobiernos que se respetan? Este no es el ánimo. Este no es el ánimo. Lo dice la Carta de la OEA, lo dice la Carta de la ONU. La cooperación, el diálogo político, el diálogo diplomático, la resolución pacífica de las controversias. No dicen, vayan a agredir a países porque nosotros somos poderosos. Y es por eso que nosotros denunciamos que Estados Unidos violenta permanentemente el derecho internacional público.
no solamente con Venezuela. No somos las únicas víctimas. Por ahí hemos escuchado a su mandatario decir que cometieron un error en Libia. ¡Qué liviandad! ¡Qué liviandad! Decirle a un país que está destruido que fue por un error. Eso no es retórica, canciller. Eso es una realidad. Lo que estamos viviendo y lo que está la humanidad atónita presenciando en el Mediterráneo, producto de esas políticas erróneas, violentas, belicistas y extremistas. Y eso es lo que nosotros queremos evitar acá. Y por eso Venezuela solicitó hacer una presentación para compartir con los estados soberanos y sus estados miembros esta realidad, alertarlos sobre la agresión contra Venezuela, alertarlos sobre estas amenazas. Sin embargo, yo quiero decir acá que todos estos planes han fracasado desde 1999 al 2015. ¿Qué ha hecho el gobierno responsablemente? Preservar la paz es lo que corresponde. Es el bien más preciado, es un principio y es un derecho de los pueblos, el derecho a la paz. Solo posible para garantizar, Susana, el desarrollo humano, como bien lo dijiste tú. No puede haber desarrollo humano sin paz. Y por eso nosotros hemos venido acá a informar, sinceramente, a hacer la presentación de la verdad de Venezuela. Pero Venezuela no está bajo examinación de nadie, ni lo estará. Esa forma parte de nuestra historia. Y yo quiero responder con la historia. Con nuestro libertador Simón Bolívar, a Mr. Irving, el 7 de octubre de 1818 le respondió, o respondemos a los Estados Unidos: parece que el intento de usted, señor representante, es forzarme a que reciproque los insultos. No lo haré, pero sí protesto a usted que no permitiré se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndonos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende. Y con José de San Martín nosotros decimos, seamos libres, lo demás no importa. La dignidad de los pueblos no se puede arremeter con maniobras, manipulaciones, agoreras y burocráticas. Por eso es que han fracasado y seguirán fracasando en Venezuela esos intentos por desestabilizar. Allí hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno que eligió el pueblo. Y a ese pueblo nosotros lo respetamos y rendimos homenaje. Y nuestra Constitución, que es una de las más avanzadas en el mundo, contempla mecanismos de peso y contrapeso, justamente para el control de la constitucionalidad. Yo de verdad agradezco profundamente esta reunión para hacer estas denuncias serias y graves que hemos hecho y para informar, no para retórica, para informar. Y les agradezco porque yo sé las manifestaciones de solidaridad y de reconocimiento a Venezuela. En momentos que Venezuela ha ayudado a países hermanos, nosotros no lo hemos hecho jamás con un espíritu intervencionista. La misma hermana Argentina, cuando tuvo dificultades en el año 2001, lo hicimos sin pedir la intervención de la OEA, como no lo hemos hecho en ninguna otra circunstancia. Nuestros mecanismos, como la UNASUR, como el ALBA, como la CELAC, como Petrocaribe, son mecanismos para la integración, son mecanismos para la unión. Y nos hemos acercado justamente a los pueblos para ayudar, no para intervenir, ni como Estado ni como grupo de Estados, para ayudar. Ese es el espíritu de la diplomacia bolivariana de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Canciller, distinguidos colegas, amigos. Hemos concluido con el orden del día de esta sesión extraordinaria.
Como presidente propongo que este Consejo Permanente tome nota de la presentación realizada por Su Excelencia, la Ministra del Poder Popular de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, señora Delcy Rodríguez Gómez, así como de las declaraciones y comentarios realizados el día de hoy, los cuales quedarán registrados en el acta de la reunión. Acordado. Señora Ministra, agradecemos el habernos acompañado el día de hoy. Le deseamos un feliz viaje de retorno a casa. Gracias, presidente.